Buenas noches, soy Pablo Iriarte. Una demanda ha estado presente en todas las marchas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación desde mayo pasado. La liberación de 5 de sus dirigentes acusados de secuestro. Ellos les llaman presos políticos. Son lisa y llanamente secuestradores. En enero de este año, 2 niños, sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, fueron secuestrados con lujo de violencia en Oaxaca. Durante su cautiverio, los menores fueron encerrados en una cisterna donde en todo momento eran mantenidos sentados en el suelo con los ojos vendados, amarrados de pies y manos y encadenados, vigilados por un cuidador. Los niños, para sus necesidades fisiológicas, solo tenían una cubeta cubierta con una bolsa de plástico negro. Eran aseados, es un decir, cada 5 días a jicarazos. Su comida consistía en guisados y té. Fueron liberados en mayo por la Policía Federal y los secuestradores fueron detenidos. 5 son dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Sección 22, pero pertenecen también a un grupo armado responsable de varios secuestros. ¿Por qué pide la coordinadora constantemente su liberación? ¿Cuál es la relación de los grupos armados y violentos con la coordinadora? Soy Jorge Fernández Menéndez. Bienvenidos a México Confidencial. Nuestro compañero Ezra Shabot estará con nosotros ya la próxima semana, está en estos días fuera de México. El caso de los maestros secuestradores de la sección 22 sirve para ilustrar el tipo de relaciones que tiene la sección 22 y la coordinadora con distintos grupos radicales. Por supuesto, no todos los maestros de esa sección participan en esas acciones, pero sí estos grupos logran marcarla. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Jorge? La cercanía que hay, sobre todo en la sección 22 de Oaxaca, con grupos guerrilleros, es preocupante, pero también los hay en el caso de Michoacán, en el caso de Guerrero y en el caso de Chiapas, fundamentalmente centrado en Oaxaca. Y este secuestro al que tú te referías al inicio del programa, el secuestro de estos 2 niños, yo no sé, pero seguramente tiene que ver con recolección de fondos para algo. No es para comprar viviendas, no, esto es para financiar a grupos que son grupos desestabilizadores o quizá estos grupos de autodefensa que han surgido de pronto con armas largas que son compradas a un precio nada módico. Sí, ¿sabes qué? Estos grupos tampoco es nada nuevo. Allá en los 90s, antes de la crisis del 94 y durante la crisis del 94, hicieron varios secuestros notables, el empresario Sekiguchi, el de Joaquín Vargas, ya en 94 el de Lozada y el de Alfredo Harpelú, que fueron un mecanismo para llegar fondos a distintos movimientos desestabilizadores. Ahora está ocurriendo desde hace un año aproximadamente lo mismo. Y está ocurriendo no solamente en Oaxaca, este mismo grupo que fue detenido en Oaxaca, está comprobado que hizo otros secuestros en Oaxaca, pero también en el Estado de México. Sí, yo no quisiera estigmatizar a todos los maestros como secuestradores, pero dentro de las secciones de la CENTE hay núcleos que evidentemente están ligados a grupos extremistas, a grupos radicales, guerrilleros que recurren a este tipo de prácticas para financiar sus actividades. Lo que más me preocupa, Jorge, a estas alturas que dicen que regresaron a dar clases, yo no sé dónde hacen menos daño, si en el muladar del Monumento a la Revolución o frente a un grupo de clases, frente a un grupo de alumnos. Sí, ¿sabes también por qué? Para terminar con el tema de los maestros, porque por supuesto que todos los maestros no son secuestradores, ni están relacionados con estos grupos, pero lo que sí resulta preocupante es que hasta el día de hoy la coordinadora sigue manteniendo en su pliego petitorio la exigencia de la liberación de estos 5 maestros, de estos 5 personajes que está absolutamente documentado que son parte de un grupo de secuestradores. Y esa es la pregunta que tú haces, ¿dónde hacen más daño? Imagínate estar en una escuela pidiendo la liberación de personajes que secuestraron niños y además sin demandar, sin aceptar siquiera, hoy lo están planteando, un censo para saber a quién se le paga. No, este poder, el poder político que han acumulado, la fuerza de movilización que tienen, les ha llevado a dominar los institutos
estatales de educación, las secretarías de educación pública de los estados. En Oaxaca, para ser funcionario de la Secretaría de Educación Estatal, que se llama Instituto Estatal de Educación Pública, para ser funcionario hay que haber cumplido con 80% de prácticas sindicales, es decir, para ser funcionario del Estado en materia educativa tienes que haber marchado y tienes que haber estado en plantones y en bloqueos con la coordinadora. Eso es producto de un poder, de un músculo político que solo lo dan acciones como ese tipo y solo se da porque el Estado se los permite. Ese es el gran tema, se los permite. Y la gran pregunta ahora es si se lo van a volver a permitir. Si después de todo este conflicto para sacar adelante la reforma educativa, las leyes secundarias, después de 2 meses de plantones, ¿qué se les va a volver a pagar los 2 meses de salarios caídos? Ya se le entregó, tengo entendido, un bono de 115 millones. El bono de inicio a clases, se va a seguir manteniendo una estructura donde no se sabe en Oaxaca, se sabe cuánto se paga, que son 9,000 millones de pesos al año, pero no se sabe a cuántos maestros se le paga. No, porque no hay censo. Plazas fragmentadas que le pagan un poco a cada No uno. no quieren un censo, no quieren que los cuenten, por supuesto, y no quieren que los evalúen, por supuesto. Pero no los evalúen porque no pasan el examen y no quieren que los cuenten porque saben, se va a saber cuántos maestros inexistentes o comisionados hay. Pero tú mencionabas la palabra, el nombre propio, Oaxaca. Este asunto no es en toda la República, está concentrado fundamentalmente en Oaxaca. Ahí se les va a pagar, ya se los dijo el gobernador, cuando pongan el calendario escolar los maestros, entonces ahí sí se les va a pagar los sueldos atrasados. Es decir, el gobierno de Oaxaca les entrega a los maestros de la coordinadora que pongan el calendario escolar a su antojo, de acuerdo a sus necesidades del movimiento sindical, y también les va a pagar estos 40, 50 días que estuvieron sin dar clases, además del bono de inicio de año. Me parece que esto es pobre Oaxaca. O sea, lo lamento por Oaxaca. Ese dinero va para allá, no debería ir a los maestros. Son realmente unos sinvergüenzas al cobrar sin trabajar. Pero lo lamento por Oaxaca, un estado totalmente abandonado, dejado de la mano de todos, con un gobierno que no puede con el problema y que prefiere transigir y darles el dinero a los maestros. Sí, ese es el gran problema. Lo decía Chovifet en estos días. Se pierden 70 días de clases en cada año lectivo por paros de la sección 22. Eso ya en algún libro lo escribíamos, es cada 3 años se pierde un año lectivo, sí. Un año de clases. Es imposible de recuperarlo. El chavo que hace la primaria, aunque tenga un muy buen maestro que no lo tiene, aunque tenga muy buenas condiciones que no las tiene, en los años de primaria pierde 1/3 de su capacidad de educación, de su tiempo. Es imposible que tenga mejores niveles. Y Oaxaca es un desastre por lo que tú dices. El Instituto Estatal de Educación Pública, salvo el secretario de Educación que lo nombra el gobernador, todos los demás funcionarios los nombra el sindicato. No se puede trabajar así. Y eso se traduce en muchos otros ámbitos porque la principal fuerza de trabajo que hay en Oaxaca son los maestros. Mencionabas tú la cantidad de días que se pierden al año, días de clase, días académicos. Sabes tú, bueno, tú sí lo sabes, pero déjame ilustrar un poco cómo pasan de año los alumnos. Hay veces que no hay clases la mitad del año. ¿Cómo pasan de curso? Pasan al siguiente curso mediante un acuerdo político entre el instituto que controla la CENTE y la CENTE. Es decir, están mandando a esos niños a entenderse con el mundo, a ganarse la vida de braceros, a las propinas, a la economía informal o a seguir en este ciclo de a ver si algún día logran una plaza de maestros para continuar en este círculo perverso. Me parece que lo que ocurre en Oaxaca es desgarrador y si me permites la metáfora sintetizada en esa mujer que dio a luz en el piso, dio a luz en el césped, porque no la quisieron atender en el centro hospitalario, en el centro de salud. ¿Por qué? Porque estaban en huelga, un conflicto intersindical, decía que no podían atender gente en el centro de salud y una mujer da a luz en el piso, en el suelo.
Eso es Oaxaca, esa es la triste Y metáfora. le cobran 1.500 pesos por la atención. Y le cobran 1.500 pesos porque después del parto hizo uso de una cama. Es decir, a mí me desgarra el alma ese estado de Oaxaca. ¿Por qué? Porque está abandonado. La autoridad no sirve. Tal vez si llega otra autoridad tampoco va a servir. No estoy culpando directamente al gobernador Cue, aunque su responsabilidad tiene. Pero ahí llegue quien llegue, ese estado, mientras esté manejado por una pandilla sindical ligada a secuestradores y a la vez ligada a grupos guerrilleros que no dejan avanzar en nada, ni en salud, ni en educación, ese estado no tiene futuro. Pero a ver, bueno, regresemos entonces al punto original. ¿Se va a aplicar la ley, la reforma educativa ahí o no? Porque ahí están, no es una panacea, ni mucho menos la reforma educativa, pero ahí están los elementos para que se comience a transformar esta realidad. Y ya aplicarlo no es un tema de decisión política, federal y estatal. No veo ni en el ámbito federal ni en el ámbito estatal, mucho menos, ganas de aplicarla y de echarse a cuestas un conflicto como estos. Maestro que falte 3 días consecutivos a clases sin justificación, pierde su plaza. Maestro que durante 3 años no se evalúe, pierde su plaza. Eso es punitivo, dicen los maestros. Es tema básico, eso es punitivo. Y yo tengo la impresión, comparto la misma percepción tuya, que no se va a hacer absolutamente nada, que, ok, si Oaxaca no quiere entrar en este esquema, si el gobierno oaxaqueño tampoco empuja, pone su parte y le pone fuerza para que entre la reforma educativa con todo el vigor como tiene que ser en los estados de la República, ahí se va a quedar Oaxaca. Ok, va a ser un hoyo negro en materia educativa en el país y también lo es en materia de salud. La exigencia tiene que ser que la ley secundaria, la reforma en general y sus leyes secundarias se comiencen a aplicar en todos los estados. Si no se aplican en todos los estados, el círculo de miseria simplemente se va a profundizar. Jorge, yo me pregunto a todo esto, bueno, ¿cómo es posible que haya grupos de izquierda, concretamente Morena, López Obrador, que dicen estar del lado de los pobres, que apoyen este tipo de movimiento, que está condenando a la pobreza y al reciclamiento de la pobreza a estados como Oaxaca? ¿Cómo es posible que los apoyen y que estén porque esas entidades permanezcan en el atraso y en la ignorancia? No me cabe en la mente. Y un gobernador surgido de la alianza PAN-PRD, del que nadie se hace cargo. A ver, ¿quién se hace cargo de Gavino? ¿Se hace cargo el PAN? No, el PRD, no, el PRD está con la reforma educativa. ¿Quién se hace cargo de Gavino? ¿Quién lo arropa? ¿Quién lo ayuda? ¿Quién lo orienta de los partidos que lo llevaron al gobierno? No hay nadie. Es un estado totalmente abandonado y que cuenta no con el apoyo, con la complicidad de grupos de izquierda radical en el país que lo quieren como una carnada política, como rehén político para que le suelte dinero, porque de ese instituto electoral hay 9,000 millones de pesos, tú lo decías, de ahí sale dinero para muchas cosas que estamos viendo, por ejemplo, en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México y en los mítines llenos de autobuses de lujo del Movimiento de Regeneración Nacional, que es Morena. Bueno, mira, tú lo decías, en todo esto hay un proceso de desestabilización, o por lo menos un intento de desestabilización. No nos engañemos, no es un movimiento simplemente sindical. Hay mucho que está detrás de la sección 22, mucho que está detrás de la coordinadora, mucho que está detrás de estos grupos armados que yo no sé, yo no podría calificar como de izquierda. Me parecen profundamente conservadores y restauradores, es lo peor que tiene. Obviamente, ¿no? Que siempre están opuestos a las reformas y los que se oponen a las reformas, bueno, siempre han estado del lado conservador. ¿Dónde crees que va a parar esto, Jorge? No sé, yo creo que esto va a parar donde las autoridades decidan que paren, en el momento que se acabe la impunidad y se aplique la ley. Si no se aplica la ley y no se acaba la impunidad, lo que va a continuar es ese proceso de desestabilización. Pero el precio de aplicar la ley en un estado como Oaxaca es muy complicado. Me decía un alto funcionario el precio oaxaqueño, de no pagarla es enorme. No, por supuesto. Decía, mira, ¿qué hacemos? ¿No les pagamos ahora a los maestros ahora que regresan? Son 75,000 en el estado, entre maestros y personal administrativo. Decía, yo tengo 3,500 policías. ¿Qué hago? No, es verdad, es verdad.
pero por lo menos comenzar a aplicar la ley Sí, a sin partir duda. del día de hoy, ¿no? Sin duda. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Pablo. Gracias Gracias, a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana.